Habemus Papam. Questo è il primo saluto Este es del el Cristo primer saludo risorto, de Cristo il resucitado buon pastore, y buen che ha dato la pastor vita que ha per il dado la gregge vida di Dio. por el rebaño de Dios. Y se me permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Habemus Papam es el Papa León XIV, Robert Francis Prevost. Fue electo hoy y se presentó ante el mundo, ante los católicos del mundo, ante los alrededor de 1.400 millones de católicos que hay en todo el mundo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Perfiles y Perfilados. Yo soy Sergio Valle. Me da muchísimo gusto saludarles esta noche de jueves en este programa especial que enmarcaremos en la cobertura que tiene Noticias Telemax de la llegada del nuevo Papa León XIV, Cónclave 2025. Esta noche vamos a hacer enlaces, vamos a tener entrevistas, voy a compartir esta mesa con mis compañeros, con mis amigos, con Katia Mavisca. ¿Cómo estás, Katy? Buenas noches. Muy bienvenida. bien, buenas noches, gracias. Muchas gracias. En esta segunda entrega de Cónclave 2025, porque Sí. ayer por la noche ya tuvimos la primera, y con el padre Daniel Millán. ¿Cómo le va, padre? Muy bien, buena noche. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, les agradezco mucho. A lo largo de esta hora que vamos a estar platicando con ustedes, vamos a enlazarnos hasta Roma con el periodista y vaticanista. Él está allá en Roma, sigue en Roma porque estábamos platicando anoche con él, con Ramiro Scotto. Vamos a platicar también con el padre Juan Diego Tanuri Miranda. Él es hermosillense, sonorense. Él está ya en Roma porque está estudiando el doctorado en Derecho Canónico. Vamos a hacer un enlace también con él hasta Roma, con el padre Juan Diego Tanuri Miranda. Vamos a platicar también esta noche con la periodista peruana Cintia Malpartida. Ella está allá en Perú, como ustedes acaban de ver en el mensaje inicial del Papa León XIV, le dedicó unas palabras en español a la diócesis a la que él pertenecía o que él encabezó. Usted me corregirá, padre, si lo estoy diciendo bien. Sí, justamente allá en Perú, que se llama ¿cómo? Chiclayo, ¿no? Chiclayo. Sí. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que explorar, Katy, Sí. padre, sobre lo que pasó hoy, que va desde la parte geopolítica que veníamos hablando desde anoche con nuestros invitados, hasta el perfil del ser humano, del hombre que está ahora dirigiendo la Iglesia Católica en el mundo. Tenemos algunas participaciones. Me gustaría, padre, que empezáramos con un arranque, un comentario de inicio. ¿Cuál es el sentimiento que hay, el ambiente que hay en la Iglesia Católica y cuál es la expectativa? Supongo que hay una expectativa importante con la llegada de León XIV. Con mucha esperanza y con mucha alegría recibimos al Papa León XIV. El mensaje con el que inicia su pontificado, su expresión facial y corporal muy, muy emocionante, las líneas que maneja en el mensaje, que haya hablado en español, que haya dedicado Fue un muy espacio emotivo para del nosotros eso, mensaje ¿no? en español a su diócesis allá de Perú. Creo que es un gran regalo que recibe la Iglesia Católica al Papa León XIV y seguramente también para toda la humanidad, para todo el mundo. Existen muchas interpretaciones, algunas corresponderán, digamos, a la parte de la geopolítica y otras corresponden concretamente a quienes pertenecen a la Iglesia Católica. ¿Tú cómo viste, Katy, ese primer mensaje, el perfil, lo que hemos conocido hasta hoy de León XIV? De entrada, pues señalar que fue la sorpresa, porque no era de los esperados, de los que se mencionaba y los que estuvieron en esa lista y que incluso no formó parte de las apuestas allá en Roma, las que se hacen siempre que se va a elegir a un nuevo papa. Y sorprende sin duda ver que nuevamente es un papa de este lado, de este continente, y no solo que sea un papa de origen estadounidense, sino además que sea un papa que decidió nacer
nacionalizarse peruano después de haber trabajado llevando allá como evangelizador, como misionero por tantos años en Perú, si bien recuerdo como 20 años, sí, padre, como 20 años estando allá, cómo aprendió perfectamente el español, y eso pues nos da cuenta de un hombre que conoce este continente, que conoce los problemas que hay en toda la parte tanto de Estados Unidos. Bueno, finalmente es un papa que vemos que está sumamente preparado. Es sorprendente leer la preparación que tiene, el experto que es, cómo lo señalan como un genio de las matemáticas, y cómo además tiene ese doctorado en Derecho Canónico, bueno, teólogo, bueno, una serie de preparación que destacan en él, y decía el conocimiento que tiene de este territorio, de este lado del mundo, de lo que le duele a los países latinoamericanos, que tienen mucho que contar en materia también de migración, y la postura que él tiene, revisando cómo ha sido él en redes sociales, la postura que él tiene respecto a Estados Unidos. El tema migratorio. El tema migratorio, sí. Sí, bueno, hay una posición ahí que yo creo que va a ser consistente con la que tenía Francisco, ¿no? En el tema de la migración. Totalmente, Sí, sí. totalmente. Desde su historia personal, sus papás migrantes a Estados Unidos, después el migrante a Perú, y bueno, que se nacionaliza peruano, después que tiene que ir a servir a Italia como prefecto de la Congregación de los Obispos. El tema de migración para él es un tema seguramente muy sensible. Y algo que ahora vemos y que quizás no habíamos anotado, lo cercano que estaba al Papa Francisco, y cómo él a su lado nombraron cardenales. Sí. Él le ayudó en el nombramiento. Sí, ahorita hablabas, Katy, de Sí. las posibilidades que tenía cada uno de los cardenales que estaban, digamos, mencionados como posibles sucesores de San Pedro, sucesores del Papa Francisco. Y aquí tengo un texto que nos va a ilustrar cómo nadie le atinó. Sí, nadie le atinó. Creo que vale la pena, porque además esto es algo muy mundano, pero hay que decirlo, sucede, entonces hay que ponerlo también sobre la mesa. Se hacen apuestas, ¿sí? Incluso hay una parte en Las Vegas en donde se hacen apuestas políticas y de ese tipo y demás. Aquí voy a leer rápido, ¿sí? Los favoritos en las apuestas eran otros cardenales con mayor visibilidad mediática y experiencia en la curia romana, como Pietro Parolin, quien llegó a tener hasta un 37% de posibilidades en Polymarket, Luis Antonio Tagle con un 26%, ¿sí? Y sin embargo, hoy Papa León XIV se movía entre el 1 y el 3% de posibilidades de llegar, y ahí están. Bien. Bueno, vamos, si me permiten, a la siguiente parte. Nos vamos a enlazar esta noche con el periodista Ramiro Escoto. Él está allá en Roma, ha estado colaborando, fungiendo como corresponsal de Noticias Telemax en Roma, cubriendo cada detalle, pero no solamente cubriendo los detalles, que son muchísimos, sino explicándoselos a la audiencia de Noticias Telemax de lo que ha pasado allá en Roma. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. ¿Qué tal, amigos de Telemax? Les saludo con muchísimo gusto desde la Plaza de San Pedro. Sí, un 8 de mayo para recordar por muchos años, en el entendido de la llegada de un nuevo papa. Me refiero al Papa León XIV. Todos lo hemos visto, lo hemos escuchado ya con sus primeras frases. El haber, por supuesto, congregado antes de su salida por el balcón a más de 150,000 personas que llegaron a este lugar en un tiempo récord. Y hablando justamente de los números, es esto que siempre hemos reiterado en este cónclave sin precedentes. Más de 4,800 periodistas venidos de todas partes del mundo para certificar
justamente el proceso de un cónclave que se volvió no solamente mediático, sino también de redes sociales. Un cónclave que también reunió históricamente a 133 candidatos que dieron 89 votos, un poco más, por supuesto, a este cardenal nacido en los Estados Unidos, pero avecindado en Latinoamérica, que también habló en español, en esta lengua que adoptó, un papa que inmediatamente generó la reacción de un Donald Trump a través de las redes sociales, que pues se cimbró con la primera palabra que dio en su discurso, la paz. Me parece a la distancia en el análisis que hay mucho todavía que ver en torno a la llegada del Papa León XIV a el pontificado número 267 de la Iglesia Católica, y simbolismos, muchos. Comienzo por el principio que está a mis espaldas, es la Basílica de San Pedro. Esta, la edificación más vista en los últimos días, no solamente por lo que representó la muerte del Papa Francisco, sus funerales y las misas que por supuesto se convirtieron en parte del novenario, sino también después en esta que el día de ayer compartíamos con todos ustedes en Telemax allá en Sonora, esta pues misa de bendición pro pontífice que resultó hoy en Fumata Blanca, este lugar que está encendido en su totalidad, dándole cuenta al mundo que ha terminado la sede vacante, y con esta luz advierten que ya está ocupada con un nuevo inquilino, un nuevo pontífice pastor de la Iglesia Católica, pero además para Roma el significado es que ya tienen obispo. Hay algo que también quiero comentar respecto a la gran duda. Bueno, ¿y qué pasa después? ¿Se va a los aposentos pontificios donde sabemos ya estará residiendo? ¿O qué pasa con el Papa electo? Bueno, en esta ocasión el Papa ha decidido ir a Santa Marta a cenar con los cardenales que le acompañaron en el cónclave, de partir ya en otro sentido, y posteriormente los cardenales que participaron en los próximos días regresarán a sus países, por supuesto, a comentar justamente sobre la llegada del nuevo Papa, sin dar detalles, por supuesto, de lo que sucedió en este lugar, la Capilla Sixtina. Los museos vaticanos abrirán el próximo domingo, muy probablemente porque el día de mañana se comenzará a desmontar esta que fue la sede oficial. Sí, hablar de los números de los 150,000 que estuvimos aquí, hablar de los más de 4,500 elementos de seguridad que resguardaron durante el día de ayer y hoy. El asunto de las reacciones a las fumatas también significó un récord. Y también podemos advertir que en estas coberturas, pues prácticamente todos los medios de comunicación, los tradicionales y los digitales, dieron cuenta justamente de este hecho. Por supuesto que para los mexicanos la llegada de un Papa americano tendrá mucho, y es que al ser norteamericano, estadounidense específicamente, y misionero, pues empezaremos a ver también una defensa, como lo hizo Francisco, de los migrantes, porque así lo hizo entrever en sus mensajes, y por supuesto la reacción que tuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de forma inmediata. ¿Qué es lo que le deparará para México? Bueno, la señal también tendrá que ver con los movimientos que tenga que hacer en su gobierno. El Papa, recordemos, es un jefe de Estado y estará haciendo cambios seguramente en las nunciaturas. México será un punto importante debido a que este Papa León XIV, sabemos, tuvo mucha convivencia con obispos mexicanos. Y por supuesto, al ser avecindado, adoptado por Perú, hoy tiene una gran encomienda: regresar al camino de la fe, a este país latinoamericano que ha sido duramente golpeado por los escándalos de abusos sexuales, tanto así que el Papa Francisco expulsó al cardenal Cipriani, y con él la extinción de algunas congregaciones. Hoy me parece que la llegada del Papa León XIV tiene la gran oportunidad de reencontrar ese camino de la fe, la esperanza y la comunicación. Decirles también desde aquí, donde seguiremos también enviando un par de enlaces más el día de mañana, en el día después,
que el Papa inmediatamente conectó con niños, con jóvenes, con adultos mayores. En fin, esta noche aquí en Roma ya hay Papa y estamos celebrando, por supuesto, la llegada de un hombre que por la definición misma de sus compañeros es el que se encargará de dirigir a la Iglesia Católica. Las emociones son muchas y tendríamos que incluso algunas de ellas darles otro sentimiento, otro tipo de connotación. Incluso habría que reinventar para el directorio y para pues un diccionario en general, pues la manera de poder describir los sentimientos que en tan solamente un día vivimos en esta Roma. Regreso con ustedes hasta Telemax. Soy Ramiro Escoto, desde el Vaticano. Muchísimas gracias, Ramiro. Vamos a seguir con este espacio de perfiles y perfilados en el marco de Cónclave 2025 acá en Telemax. Ya regresamos. Bien, vamos al segundo bloque de este espacio en Cónclave 2025 en el marco de la cobertura que está teniendo Noticias Telemax con corresponsales desde Roma tras la llegada del Papa León XIV. Vamos de nuevo a Roma porque allá está el padre Juan Diego Tanori, sacerdote hermosillense, sonorense. Él está en Roma porque está estudiando, yo no sabía, el padre Millán me dijo, que está estudiando el doctorado en Derecho Canónico. Y le agradezco mucho, padre, que se esté desvelando para poder platicar con el público de Telemax sobre su experiencia, lo que usted vio, lo que usted sintió allá al vivir, al estar justamente donde se tomó esta decisión tan importante con la llegada de León XIV. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues fue una experiencia el día de hoy, la elección del Papa. Fue algo emocionante. Se empieza a salir humo blanco en primer lugar, el primer signo. Sale el humo blanco, pues ya tenemos, repicaron las campanas de San Pedro, que es otro signo que se une para indicarnos de que efectivamente se llevó a cabo la elección. Transcurrida más o menos una hora y 10 minutos, ya salió el cardenal protodiácono, pues anunciar quién había sido elegido como nuevo papa y qué nombre se había puesto. Y la emoción, como se había visto en la plaza de San Pedro, pues era enorme. Yo creo que era la esperanza que se llenaba en este momento, ¿no? De estos días de, pues, perdido al Papa Francisco, haber celebrado sus funerales, pero también llegaba la esperanza cierta de tener un nuevo pastor y después descubrir quién lo es, como ya lo han dicho muy bien, de nuestro continente, de América, segundo papa americano que está, que es un nombre muy interesante, León. Toda la historia que hay detrás del nombre de los papas, de lo que han hecho, y precisamente aquellos que lo han precedido, 13, que se llaman León. Entonces era una alegría total en la plaza de San Pedro, el número de personas, los cantos, niños, adultos, ancianos, sacerdotes, religiosos, religiosas, esa alegría de tener al nuevo Papa León XIV. Bien, padre, estamos aquí en el estudio compartiendo esta transmisión con mi compañera Katia Mavis, que está también el padre Daniel Millán, ayudándonos junto con usted a comprender, a entender el alcance y el impacto que una decisión de esta naturaleza está teniendo no solamente en los católicos, sino más allá por el impacto, y lo veníamos explicando desde ayer, nuestros invitados desde ayer lo vienen explicando, el impacto que tiene en la geopolítica el nombramiento del Papa y el perfil del Papa León XIV. Katy.
Padre, a propósito de lo que mencionaba hace unos momentos, del fuerte arraigo, además de que tiene con estos países latinoamericanos el Papa León XIV, se dice que él tiene un estilo, pues, y de hecho, pues a esa orden pertenece de los agustinos, de que evangelizador, y se le califica como evangelizador, como el Papa Juan Pablo II, y también se menciona de cómo tiene mucho del estilo que tuvo el Papa Francisco. Esto de alguna manera, al escuchar el discurso, al escucharle que lo primero a lo que él convoca es a la paz, nos recuerda justo lo último que dijo el Papa Francisco en su aparición pública aquel domingo de Resurrección, en que hacía ese llamado a la paz, y coincide cómo abre este Papa con un discurso en el que llama precisamente a la paz y habla de algo también muy importante, habla de la unidad y recuerda otro aspecto importante también del Papa Juan Pablo II, en el que invitaba a no tener miedo. Es como una conjugación, digamos, cómo se juntan en el Papa León XIV estos dos estilos o estos dos tipos de papas, cada uno en su momento, es decir, Juan Pablo II, el Papa Francisco, y se forma un León XIV. Totalmente, e incluso podemos agregar un Papa Benedicto XVI. El Papa León XIV es una síntesis de sus tres antecesores, podemos decirlo así, el perfil de evangelizador, muy bien, de San Juan Pablo II, la apertura, búsqueda de la paz del Papa Francisco, que hay una continuidad que siempre trae en la Iglesia, como hasta en lo real, ¿no? Las últimas palabras del anterior Papa Francisco las retoma y nos impulsa el actual. Pero bueno, no sé si ya tenemos que ir al corte, que nos indique producción Bueno, vamos al corte y regresamos al tercer bloque de este espacio, en donde estamos analizando el perfil de León XIV, estamos conociendo los detalles de cómo sucedió, qué fue lo que sucedió, todo lo que pasó alrededor de la llegada de León XIV, el nuevo Papa. Bien, antes de continuar, vamos a agradecerle al padre Juan Diego Tanuri, que está allá en Roma, su participación en este programa, en esta cobertura especial de Noticias Telemax de Cónclave 2025. Muchas gracias al padre Juan Diego Tanuri por su participación, por haberse desvelado un ratito, padre, porque ya sabemos que ya es muy noche. Entonces, bueno, un ratote. Muchas gracias también, y pues compartir la alegría y la esperanza de nuestro nuevo Papa León XIV. Un fuerte abrazo a todos, que tengan buen día y buen trabajo. Hasta luego, hasta luego. Es el padre Juan Diego Tanuri, que está, repito, allá en Roma. Bien, pues hay muchas cosas, padre, que ir explorando todavía sobre la personalidad de León XIV, ¿no? Supongo yo que van a salir una cantidad impresionante de temas en los que él se va a ir involucrando, e iremos conociendo quizá algunos aspectos de su vida, y luego también nos gusta o nos interesa conocer aspectos de la vida, no meternos en la vida privada del Santo Padre, sino conocer qué ha hecho, cuál ha sido su historia, cuáles han sido sus luchas, más allá de los merecimientos que tiene, que son impresionantes. Decía Katy al principio del programa, y aquí tengo una parte de la formación del Papa León XIV, ¿no? La formación educativa de Robert Prevost incluye una licenciatura, tú bien lo decías, Katy, sí, en ciencias en matemáticas, ¿sí? Después cursó una maestría en divinidad de la Unión Teológica Católica en Chicago, en Estados Unidos. También es licenciado y doctorado en Derecho Canónico del Pontificio Colegio de San Tomás de Aquino en Roma, ¿sí? Es decir, es apenas una parte pequeña de la preparación que tiene el Papa León XIV, pero también es un ser humano, ¿sí? Que tiene convicciones, que tiene una manera de ver, de interpretar y de comunicarse
no solamente con los católicos, insisto, con el mundo, con el resto del mundo. Sí, la historia del Papa León habla por sí sola. Hijo de padres migrantes en Estados Unidos. Su papá francés, su mamá española. Nace en Chicago y a eso, bueno, va delimitando cierta sensibilidad del futuro Papa. Decide entrar con los padres agustinos a formación, se forma ahí en Estados Unidos y después lo envían de misión a Perú, donde en Perú él pide nacionalizarse allá peruano. Su formación es, como bien decías, en matemáticas, en filosofía, en teología y el doctorado en Derecho Canónico, que los hace en Estados Unidos y en la Universidad en Roma. Ahí en Perú empieza a ejercer su ministerio, regresa a Estados Unidos como promotor vocacional, como reclutador de padres para la Congregación de los Padres Agustinos. Entonces, conoce a la perfección el movimiento de la Congregación de Padres Agustinos de su provincia. Vuelve a Perú, nombrado como obispo por el Santo Padre. Empieza a ejercer antes de ser obispo, él es del equipo de gobierno de los Padres Agustinos a nivel internacional. Entonces, no nomás conoce la iglesia de Latinoamérica y la iglesia de Estados Unidos, porque los agustinos están en todo el mundo. Ahí ya va él dándose cuenta pues, de la realidad eclesial a nivel universal. Ya después lo nombran obispo ahí en Chiclayo, Perú. Luego lo llaman a la Curia Vaticana y es el encargado de la Congregación para los Obispos, el que decide quién analiza los perfiles y las necesidades de las diócesis con sede vacante. Bueno, y eso le da un conocimiento de la Iglesia Universal pues muy, muy grande. Padre, esto de la Orden de los Agustinos, recuérdenos de qué se trata, qué diferencia hace en otras órdenes y en este mismo sentido, al adoptar el nombre de León XIV, recordarnos también quién le antecede León XIII, algo de quién fue. Sí, la Orden de los Agustinos es una congregación, ¿sí?, que tiene como figura principal a San Agustín, con dos vertientes principales, la interiorización y la profundización y el estudio a niveles bastante elevados. A niveles bastante elevados. Y el Papa, Robert Prevost, ahora el Papa, aparte de eso, por carisma personal, la cuestión de la misión, la cuestión de la evangelización, sobre todo en realidades de la periferia. Si nosotros analizamos su servicio pastoral como obispo en Perú, está marcado con un fuerte contacto con la periferia. Y sobre el nombre, es muy, pero muy, muy relevante el nombre que toma, León XIV. El León XIII es el Papa que está al final del siglo XIX con problemas muy serios a nivel universal. Es un Papa que trata a profundidad el tema de la paz, el tema de la cuestión obrera, el tema del desempleo, ¿sí?, y empieza a tocar el tema de la migración, que son temas pues, que no se quedaron en el siglo XIX, que tenemos serios problemas en la realidad actual. Lo que habla de la continuidad a lo mismo que en lo que estaba el Papa Francisco. Así en esto es. de la migración, en esto de la periferia, en esto de acordarse de los pobres, de los más necesitados. Sí, y en su mensaje inicial queda más que puesto de manifiesto los temas centrales en consonancia con el Papa Francisco, el tema de la paz, el tema de una iglesia para todos, el tema de una iglesia sinodal, el tema de que Dios nos ama a todos, el tema de que el mal no vence, el tema de una iglesia misionera de puertas abiertas, el tema de una iglesia que llegue a las periferias. Unidad y diálogo. Y unidad y diálogo. Déjeme revisar, y así vamos a ir revisando en lo que resta del programa algunos aspectos de la personalidad. El Papa se le describe como un hombre de escucha,
lo ha descrito también, explicado bien el padre, tranquilo, equilibrado, imparcial y con claridad en sus convicciones. Tiene una amplia experiencia pastoral y misionera, especialmente en contextos latinoamericanos, que es justamente una característica que mostró inmediatamente en cuanto empezó a hablar, ¿sí? En su mensaje. Se le considera cercano al pensamiento del Papa Francisco, como lo acabamos de explicar, con un fuerte compromiso con la justicia social y la atención a los desfavorecidos. Su formación en Derecho Canónico y su experiencia de liderazgo a nivel de la Orden y el Vaticano le otorgan una perspectiva global y la capacidad de gestión. Mostró interés en temas como la crisis ambiental, siguiendo la línea también del Papa Francisco. Si bien apoya una mayor participación femenina en la Iglesia, no avala la ordenación de mujeres, defendiendo la distinción de roles según la tradición. ¿Qué puede comentar sobre este último punto, padre? El Papa Francisco, bueno, de las veces que abordaron este tema con él, dijo que la palabra ya estaba dada, que ya, o sea, que la participación de la mujer en el ámbito eclesial estaba muy clara y que ya estaba dada y que él no iba a cambiar la tradición. Habría que esperar, que creo que va a seguir en la misma línea el Papa León XIV. Bien, en cualquier momento vamos a hacer enlace hasta Perú. Les adelantaba yo al arranque del programa de esta comunicación que vamos a tener hasta Perú con la periodista Cintia Malpartida, que ya está en la línea. Ya podemos comunicarnos con ella, ¿sí? Bien, Cintia, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos en Sonora, México. Un gusto estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Estamos acá en el estudio de Telemax, mis compañeros, mi compañera periodista Katia Mavisca, y estamos platicando también con el padre Daniel Millán. Estamos pues explorando la personalidad, la historia del Papa León XIV. Y al momento de explorar esa personalidad, esa historia, ese compromiso que ha mostrado el Papa León XIV, inevitablemente pasamos por su país, Cintia. Así es, esta noche, este día en realidad ha sido un día festivo, un día de celebración también para nuestro país, porque tal como lo ha señalado la misma Embajada de los Estados Unidos en su cuenta oficial en X, de Chicago a Chiclayo. Estamos hablando de, por un lado, el primer papa estadounidense, pero también el primer papa peruano. El papa que tiene la ciudadanía peruana desde el año 2015, tiene DNI peruano y come ceviche, lo cual, por supuesto, es todo un honor, un orgullo para el Perú, por un lado, para la Iglesia Católica, pero en realidad para todos, porque hay que saber que estamos hablando pues de un líder religioso de la Iglesia, de una de las iglesias más importantes del mundo, ¿no? ¿Quién fue para nosotros el Papa León XIV? ¿Quién es? Bueno, estamos hablando más que nada de alguien que ha pasado cerca de 20 años haciendo misión pastoral acá en nuestro país, recorriendo las comunidades, recorriendo pueblos lejanos, haciendo trabajo de misionero augustiniano en evangelización, alguien que en reiteradas veces lo hemos visto, por ejemplo, en situaciones difíciles como son las inundaciones, que azotado el norte del Perú en el año 2016, alguien que no ha tenido temor de pronunciarse también ante situaciones difíciles que ha sufrido nuestro país, como son las protestas de diciembre, enero y febrero de 2023, que costaron la vida de cerca de 50 peruanos, alguien que se ha manifestado incluso pero que solicitó, dijo bien claro que el expresidente Alberto Fujimori no había pedido las disculpas del caso por todos los crímenes que cometió durante su gobierno y por los que fue condenado y luego indultado, alguien que además en el Perú fue clave para que se disuelva el Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa católica que estaba acusada de que algunos integrantes habían cometido pues supuestos abusos sexuales
el Papa Francisco finalmente disolvió esta organización y fue precisamente por la recomendación final del señor Cardenal Prevost, ahora el Papa, nuestro Papa León XIV. Reiteramos, un ciudadano peruano, y esta noticia a nosotros nos cayó pues completamente de sorpresa hoy cerca del mediodía. Sabíamos que estaba en la terna, que estaba quizá dentro de los 8 primeros, pero no sabíamos. Lo primero que se dijo es el Papa norteamericano, pero inmediatamente, un momento, él ha vivido muchos años en el Perú y tiene DNI peruano, entonces es una alegría. Vamos a hablar un poquito de su vida. Él llegó acá a nuestro país en 1988 para la misión de Trujillo, misión agustiniana, y básicamente recorrió pueblos de nuestro país tan importantes y también quizás lejos de la capital Lima, como son Chulucanas, Iquitos, Apurímac. Luego retornó a su país para continuar los encargos que le daba la orden agustiniana en la iglesia, pero sin embargo en el año 2014, y ya cuando era Papa, el Papa Francisco, valga la redundancia, pues regresa a Perú primero como administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, diócesis a la que se refirió hoy, instantes después de haber dado este balconazo y haber sido presentado como el sumo pontífice líder de la Iglesia Católica. En el año 2015 él es nombrado obispo de Chiclayo. En el año 2018, segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, y finalmente en el año 2023 recibe el llamado del Vaticano, ¿no? Lo llama y él tuvo incluso unas palabras muy bonitas, de mucho afecto, con las cuales se despidió. Dijo que le dolía dejar este país, dejar su querido Chiclayo, lugar donde pues ha trabajado tantos años y ha cumplido esta labor de evangelización, esta labor pastoral que lo ha diferenciado. Estamos hablando de un hombre que ha recorrido diversos territorios del país, territorios alejados, territorios donde hay pobreza, donde hay necesidad. Estamos hablando de un hombre que no tuvo reparos en solicitar apoyo, ir directo, auxiliar a aquellas personas que de repente pues sufrieron inundaciones, que se quedaron sin agua, sin desagüe, sin servicios básicos por situaciones relacionadas al fenómeno del Niño en diversos años. Estamos hablando de un hombre que quiere mucho el Perú y que lo ha demostrado hoy en este primer balconazo, por decirlo de alguna manera, y que además continuaría pues con la doctrina trazada por el Papa Francisco, quien además pues lo nombró cardenal en septiembre del 2023. Para nosotros, por supuesto, un orgullo. Hoy día en la ciudad de Lima, que es donde yo me encuentro, se escuchó el resonar de las campanas. Por supuesto, hay una gran celebración. Los peruanos están muy contentos porque ha sido una muy grata sorpresa para nosotros, pues que este obispo de Chiclayo, de la diócesis de Chiclayo, finalmente haya resultado electo como el sumo pontífice, ¿no? El nuncio apostólico acá en Perú se ha pronunciado indicando, pues, saludando, ha señalado que es el Papa mitad estadounidense y también mitad peruano, y los fieles acá en el Perú, por supuesto, como no, muy alegres. En Chiclayo mismo ahora hay mucha expectativa, una jarana, por supuesto las bromas nos faltan a manera de celebración. En fin, es una alegría tremenda para nosotros saber que tenemos un Papa que tiene DNI, que tiene la ciudadanía peruana y que sobre todo quiere y aprecia mucho a este Perú, a este país llamado Perú. Cintia, ¿qué tan predominante es la Iglesia Católica en Perú? Estamos hablando, por ejemplo, de que en México casi el 80% son católicos, alrededor de 90 millones de mexicanos. En el caso de Perú, ¿tienes las cifras? No tenemos la cifra, no tengo la cifra exacta en estos momentos, pero Perú sin duda es un país católico, es la Iglesia
más predominante a lo largo del territorio peruano. Recordemos que no solamente los agustinianos, sino también la orden jesuita, la orden franciscana, fueron de los primeros en llegar acá a nuestro país para entablar las misiones de evangelización, y de esa tradición ha quedado mucho, ha quedado mucho. Perú es un país bastante católico, hay otras religiones cristianas también, por supuesto, pero más allá, creo yo, del hecho de que estemos hablando del líder de la Iglesia Católica, estamos hablando pues de, más allá de la religión o de la fe que cada uno pueda profesar, estamos hablando del líder de una de las iglesias más importantes del mundo, ¿no? Y esto definitivamente nos vuelve a poner en los ojos internacionales, y resulta siendo pues un tremendo honor. Reitero, en Chiclayo, acá en Lima y en las distintas partes, las celebraciones están. No falta quien salga y señale y dé cuenta pues de todas las experiencias y de todo lo que ha vivido con el cardenal Prevost, hoy Papa León XIV, ¿no? Sendas anécdotas de las celebraciones, una persona muy humilde, además, lo podemos ver por las fotos, por los videos, por las hermosas palabras que tuvo al despedirse de Perú cuando fue llamado al Vaticano, al señalar que le costará mucho dejar esta tierra, dejar su querido Chiclayo, que es una tierra muy calurosa, de gente muy amable, pero también de personas que tienen mucha necesidad, y ahí fue donde él sirvió, al menos en la segunda parte, en la que estuvo en Perú. Sí, bien. que es del año 2014 al 2023. Bien, Cintia, está con nosotros también aquí el padre Daniel Millán, que te quiere hacer un comentario. Cintia, buenas noches. Muchas felicidades por el nombramiento. Padre, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas felicidades por el nombramiento del Santo Padre. Ustedes como peruanos, Cintia, ¿veían posible el nombramiento del cardenal Robert Prevost como futuro, como sucesor de San Pedro? En realidad, conocíamos que teníamos dos cardenales que eran parte del cónclave. El otro es el arzobispo de Lima, Monseñor Castillo, cardenal Castillo, y sí sabíamos que estaba el cardenal Prevost también en la terna, pero había muchas voces, entonces realmente no, realmente fue una sorpresa escuchar cerca a las 12 del mediodía el anuncio y el nombre, e inmediatamente relacionarlo y decir, un momento, él es el cardenal norteamericano, sí, de Chicago, pero también peruano, el cardenal que ha vivido tantos años acá en Perú, que nos conoce y que además se ha comprado pleitos muy importantes, ha luchado por los derechos, ha sentado opiniones políticas importantes en momentos claves del país. Entonces, eso finalmente fue pues una emoción grande. ¿Que lo esperábamos? Creo que no lo hemos esperado, pero ha sido una muy grata sorpresa, y Perú finalmente puede decir que tiene un papa, el Papa León XIV, allá en el Vaticano, como líder de la iglesia, una de las iglesias más importantes, al menos la más importante acá en nuestro país. Bien, pues te queremos agradecer muchísimo, Cintia, que te hayas tomado el tiempo para contarnos la alegría, pero además, con toda la razón del mundo, que están viviendo ustedes allá tras la llegada del Papa León XIV, por ese recuerdo, ese legado que él tiene ahí finalmente. Y bueno, felicidades de nuevo, muchísimas gracias. Seguramente en algún momento León XIV llegará y regresará a ese punto, ¿no? Y ustedes lo estarán esperando. Tenemos muchas expectativas. De hecho, esperamos la visita del Papa León XIV al Perú. Ya la invitación ha sido hecha por las diversas autoridades de la Iglesia. La misma presidenta Dina Boluarte ha saludado la elección del Papa y se ha comprometido a apoyar su misión evangelizadora. Entonces,
Sí, por supuesto, queremos ver al Papa peruano y confiamos en que va a regresar porque esta mañana, bueno, el mediodía, hora peruana aproximadamente, se ha pronunciado él dos veces ha mencionado y ha saludado a su querido Chiclayo, ha saludado a Perú, entonces para nosotros eso es muy alentador. El Papa Francisco nos visitó en el año 2017, así que creemos que es muy posible también tener la visita del Papa León XIV, en tanto y cuanto además sabemos que se espera que siga pues con la doctrina, con la línea trazada del Papa Francisco. Muchas gracias, un abrazo fuerte. A ustedes, gracias por la invitación. Hasta luego. Después averiguamos cómo es el ceviche peruano, ¿no? Porque es muy famoso el platillo allá, Katy. Sí, tenemos, nos van a pasar una imagen y el padre Daniel Millán nos ayudará también para hacer la descripción sobre el significado de la primera ropa que el Papa León XIV pues utilizó al salir ya investido como el Papa León XIV, al asomar a aquel balcón allí en la plaza de San Pedro. Hay un significado, padre, detrás de la ropa que usa el Papa. Empecemos por esto de la estola, que nos dice que es una banda de color rojo y grabados dorados. De lo que estamos viendo, ¿qué no traía el Papa Francisco que lo hace diferente? La museta y la estola. La museta, ¿qué significa? Nos dice ahí. La museta es una capa que cubre la espalda y el pecho del sumo pontífice, es de color rojo y simboliza la autoridad que porta, y su color solo cambia en Pascua. Y el caso es decir, esta vestimenta que él trae es la tradicional, la que conocemos como la tradicional. Así es. Pero que ya veíamos con el Papa Francisco que no necesariamente están obligados a utilizarla. Que ya es decisión de cada Santo Padre, sí. Porque algo que hace distinto también y que lo retoma, vemos, son los zapatos rojos. Que no los usó el Papa Francisco. Hasta en el féretro traía los zapatos de color negro. Sí, y que estamos viendo pues la representación. Bueno, todo en la Iglesia Católica son símbolos, todo tiene una representación y cada una de las piezas que se colocan, que forman parte de la vestimenta, pues tiene un significado. Si tenemos tiempo de explicarlo para que... padre, sí, entonces síganos diciendo, padre, usted que es el experto. La estola hace referencia al poder sagrado que va a ejercer el Papa, un poder que debe de estar basado en el amor y en el servicio. ¿Y es nueva? ¿Todo es nuevo? Todo lo es hacen nuevo. especialmente lo hacen, para el Papa. Sí. No tengo el dato correcto, pero creo que, pero creo que son 3 medidas para 3 sí, eso sí escuchamos, que ponen 3 para ver cuál es la que les va a quedar, ¿no? Las que les queda. La cruz pectoral, el crucifijo, ¿sí? La cruz que tiene que cargar desde el servicio en la dirección de la iglesia. El solideo, que hace de referencia a la mano de Dios sobre él, a la compañía de Dios y la protección de Dios sobre el servicio que él va a realizar. Y el roquete, ¿sí? Esta parte roja, el roquete que hace referencia a la jurisdicción a donde va a prestar él el servicio. Que en este caso sería la diócesis de Roma, y de ahí a la Iglesia Universal. Bien, ¿cuáles de estos elementos, padre, son decisión del Santo Padre? Es decir, ya vimos que Francisco decidió usar una parte, otra no. ¿Cuáles sí se tienen que usar? La sotana, ¿sí? La sotana blanca que utiliza, el solideo y el pectoral. Eso sería lo básico que tiene que estar. Sí. Es irrenunciable. Irrenunciable. Sí. Lo demás depende de la personalidad. Sí, de la formación, de la sensibilidad y del mensaje que también quiera transmitir con él. Bien, ¿qué mensaje transmite León XIV con eso? Sintonía con la tradición.
Sin embargo, se habla de que él es moderado y que va a buscar ese equilibrio. Sí, en el mensaje quedó muy claro el plan pastoral que va a desarrollar seguramente en la iglesia. Mencionaba hace unos momentos cuando escuchábamos al corresponsal que está allá en Roma. Roberto. Roberto, sí, estaba Roberto y se me va su apellido. Decía de cómo en este momento el Papa llega, cada uno de los papas más recientes en la historia reciente, viniendo desde Juan Pablo II, Benedicto, luego Ramiro Escoto, sí, viniendo Benedicto, luego viene Francisco, y llega en este momento pues en una etapa, cada una en una etapa distinta, cuando ahora es mucho más fuerte el impacto de las redes sociales en el mundo. De hecho, ya nos recordaba cómo el propio Papa Francisco ya formó parte de esta época de las redes sociales, de cómo este cónclave, también nos decía, fue sumamente mediático, a diferencia del anterior, a diferencia de cuando él llegó. En este momento de globalización, padre, y con esto de la modernidad, de la inteligencia artificial, ¿cómo la Iglesia puede adoptar esa situación para llevar ese mensaje? Sí, son nuevos escenarios que se presentan en la Iglesia y que sí o sí tenemos que aprovechar y tenemos que utilizar, que sí o sí tenemos que hacernos presente y desde ahí mostrar la buena noticia del Evangelio, desde ahí mostrar el mensaje de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, vamos a compartirle las expresiones, las felicitaciones de jefes de Estado. Bueno, así lo publicó la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, tras conocerse de la designación de León XIV, ¿sí? Felicitamos a su santidad León XIV, electo por el Colegio Cardenalicio como jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y líder espiritual de la Iglesia Católica. Ratificamos, dijo la presidenta Sheinbaum, nuestra convergencia humanista en favor de la paz y prosperidad del mundo. De esa manera, la presidenta mexicana saludó y felicitó a León XIV. Esto prácticamente inmediatamente después que se conoció la identidad del Papa. También el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también tuvo su expresión, Katy. Sí, a ver si se alcanzó a distinguir aquí con felicitaciones, dice, está de aquel otro lado, al cardenal, sí, es Robert Francis Prevost, que acaba de ser nombrado Papa. Es un honor, dice Donald Trump, darse cuenta de que él es el primer Papa americano. Qué emoción y qué gran honor para nuestro país. Espero conocer al Papa León 13, bueno, aunque ahí no dice 13, León 14, sí, será un momento muy importante. Curiosamente dice americano, más bien estadounidense o norteamericano, ¿no? Mario Bergoglio. Sí, él fue el primer Papa americano. El primer americano fue el Papa Francisco, sí. Pero bueno, ya sabemos cómo es el señor Trump, así que ¿para qué le alegamos? Al final de cuentas es su personalidad. Que por cierto, padre, la postura de él respecto a Donald Trump, la postura de León. Ha tenido expresiones importantes. Sí, con el tema a la migración no comparte la línea que el presidente de los Estados Unidos tiene en el tema migratorio. Creo que ahí puede haber bastante tema de qué hablar en los próximos meses y años en el tema de la migración y la relación quizá entre León XIV y el presidente de los Estados Unidos concretamente en ese tema. Tenemos ya que despedir este programa. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía, su sintonía esta noche. Creo que hemos logrado un muy buen acercamiento, Katy, a lo que está pasando en el mundo y el impacto con esta segunda entrega de Cónclave 2025, el impacto que tiene la llegada de León XIV en el mundo. Sumamente interesante, poco a poco creo que iremos descubriendo más, que hoy el hecho de la sorpresa que da de que sea él y el discurso en particular que habría que analizarlo cada uno de los párrafos, línea por línea, porque dice lo que habrá de ser su pontificado. Padre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, y que este deseo de paz con el que el Papa inicia su discurso se haga realidad en todos los que estamos compartiendo este momento. Que así sea. Muchas gracias, buenas noches.